Muy buenas tardes, amados en el Señor. Un honor poder estar con ustedes a través de las cámaras de Unidad Evangélica para compartir hoy día algo muy especial. La verdad es que vamos a hacer un paréntesis en nuestras enseñanzas acerca del matrimonio. Amén. Y vamos a estar conversando, vamos a hablar con nuestro querido amigo y pastor Francisco Valdivia acerca de algo maravilloso. Un libro que él acaba de editar, de sacar al aire, La Promesa Eterna. Francisco, buenas tardes, que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Pastor Luis. El Señor les bendiga a todos los que estén ahí presenciando. Es un honor para mí poder presentar este material que yo sé que va a ser de gran edificación. Ahí, Pastor Luis, agradecido por su invitación, ¿verdad? Y de poder presentar también y de dejar disponible este material para todos ustedes también. Es un agrado. He tenido la oportunidad, el privilegio no solo de leer parte del libro, que no lo he podido leer todo, aunque yo creo que un buen lector lo lee de una sentada. Un libro fantástico, muy bien narrado, muy bien escrito, con una temática muy profunda y cristocéntrico, Francisco. La idea del libro es esa, ¿verdad? El libro tiene como título La Promesa Eterna. Y es un estudio, la verdad, son una serie de estudios de tipo tipológico del Génesis. Ya es digamos, un estudio de todo el libro del Génesis, y el subtítulo es Descubriendo a Cristo en Génesis. Ya esa es la intención del libro, ver en cada uno de los pasajes, de los acontecimientos que ocurren ahí, de los personajes, ver los atisbos, los anuncios de Cristo. La verdad es que es una cosa maravillosa poder descubrir a Cristo en las Escrituras. Amén, amén. Ya lo dice la palabra del Señor allá en el libro de San Juan, por ejemplo, capítulo 17, verso 3. Amén. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y este libro nos ayuda a encontrarnos con Jesús allí en el libro de Génesis, prácticamente. Claro, nos ayuda a descubrir de que todo, ¿verdad? Todo fue hecho por causa de Cristo y todo habla de Cristo. Si tú te recuerdas, es el reclamo de Jesús a los fariseos, ¿verdad? Él les dice: ustedes escudriñan la Escritura, pero no logran verme a mí, porque de mí habló Moisés, de mí hablan los salmos. O sea, toda la Escritura se refiere en fin último a Jesús y a su obra. Él es el personaje principal, el protagonista de la Escritura. Amén. Es lo que se conoce en teología como el cordón temático, digamos, de todas las Escrituras. Eso se puede saber teológicamente, pero una vez que empezamos a querer descubrir a Cristo, por ejemplo, como tú lo haces en el libro de Génesis, que lo haces de una manera muy particular, tú haces una división del libro de Génesis, y en cada una de esas divisiones estás tratando de encontrarte con Jesús. Claro, el libro tiene 3 secciones básicamente. La primera se llama Los Comienzos, que es parte del capítulo 1 al 11 del Génesis. Luego nos centramos en la familia de Abraham, del 12 al 37, y luego en adelante hasta el 50 se refiere solo a la vida de José. ¿Ya? Entonces, en cada una de las 3 secciones vamos viendo diferentes, aspectos en que el Nuevo Testamento habla y se refiere al libro de Génesis para hacer anuncios de Jesús. Tenemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? La historia de Babel, de Melquisedec, ¿verdad? Que es una figura potente del libro de Hebreos ahí, ¿verdad? Y muchas otras que aparecen ahí ilustradas. Me gusta lo que tú logras, digamos, viajando, haciendo voy a usar esta palabra, pimponeo, que es una palabra muy actual, digamos. Este ir y venir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vas al Nuevo Testamento, descubres la figura y viajas al Nuevo Testamento para afirmar esa figura que es la persona de Cristo. Me gusta mucho eso, Francisco. Hay muchas referencias del Nuevo Testamento que uno de repente pasa por alto. Pablo habló, por ejemplo, de Cristo como aquel que ilumina nuestro corazón, ¿verdad? La luz del mundo. Como la luz del mundo, tomando también el Juan capítulo 1. Y hay una gran cantidad de referencias al libro de Génesis que en el Nuevo Testamento se hacen, ¿verdad? Y que muestran, por ejemplo, el mismo Melquisedec muestra un tipo de sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Por supuesto que sí. Y nos enseña a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando entendemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestra vida cambia. Entendemos que Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es nuestro rey, Él es, digamos,
toda, ¿verdad?, nuestra vida de fe, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén, amén. Qué hermoso poder hablar de este maravilloso libro. Quisiéramos, ¿qué te motivó precisamente a escribir este tema, digamos, a investigar acerca de este tema? Nace como un estudio, la verdad es que nace como un desafío del Instituto Bíblico. Nosotros tenemos un Instituto Bíblico en la comunidad, y ahí la comunidad Bautista Encuentro, que tengo el privilegio ahí de pastorear junto a mi pastor Marcos Torres. Ya lo mando un saludo también a mi pastor y a la comunidad en general. Amén, amén. Nace como un estudio, como un desafío de verano para ellos, de revisar y leer la totalidad del Pentateuco. Y luego va avanzando, voy recopilando los estudios hasta tener la intención y condensarlos acá. Ya un año más o menos me demoré en todo el proceso de tomar los sermones y convertirlos en un texto, digamos, ya más que llegue a las personas. Que recomiendo de todas maneras leer, estudiar. Creo que va a ser un material de estudio muy interesante revisar. No es simplemente un libro para leer, se puede leer de una ojeada, como decía, pero es importante que podamos ir profundizando en el estudio, porque de esa manera, para mí es fundamental el hecho de que hoy día podamos encontrarnos con un texto que nos muestre a Cristo, que nos muestre a Jesús, porque estamos viviendo en una cultura en una cultura evangélica que ha perdido el centro del evangelio. El querigma propiamente tal ha estado siendo distorsionado de alguna manera o ha sido marginado, llevado hacia una periferia de nuestros cultos, de nuestros púlpitos. La verdad es que las escrituras nos pueden servir para muchas cosas. Nos pueden servir para tener enseñanzas morales, nos pueden servir incluso para defender alguna posición política. Las escrituras pueden servir, la verdad, para muchas cosas, pero tienen un propósito definido, que es el propósito, la declaración de propósito que hace Juan en Juan 20:21, ¿verdad? Él dice, esto se ha escrito, ¿verdad?, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre de Jesús y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, finalmente, es fruto de todas las escrituras. La intención de Dios al dejarnos las escrituras es que encontremos a Cristo, que encontremos a su Hijo por medio de las escrituras y que tengamos vida por medio de su Hijo. ¿Verdad? No hay nada más importante que eso. Amén, ya decíamos lo que dice el libro de Juan, que la revelación más importante de la Escritura, cuando él habla con sus discípulos, le dice, y a los judíos propiamente tal, escudriñad las Escrituras, porque a mí me suena mucho esto, dice, porque en ella os parece, claro, tenéis la vida eterna. Entonces, pero la vida eterna no está solo plasmada en la Escritura, sino que lo que está plasmado allí es la persona de Cristo Jesús, claro, que nos revela definitivamente toda la plenitud de la divinidad. Claro, ahí el reclamo de Jesús es, Él les dice, ustedes escudriñan esa palabra, claro, que da testimonio de mí. Amén, pero no quieren venir a mí para tener vida finalmente. Entonces, tener trato con la Escritura y no encontrar a Jesús es un despropósito completo. Tener nosotros la Escritura, la tenemos ahora en muchas versiones, en nuestra casa la mayoría de los hermanos también, y tener tal acceso a la Escritura y no encontrarnos con Cristo es una tragedia, realmente, sería terrible. Sí, un sinsentido, como tú decías, una pérdida de tiempo tremendo, extraordinario, porque el propósito final de todas las Escrituras, como dice el libro de Lucas también, que me encanta ese pasaje, cuando el Señor está llamando a los discípulos, esos que iban camino a Emaús y tienen una conversación. Tú lo tratas eso en la introducción. En la presentación, claro, como presentación ahí muestro ese viaje de Jesús con los discípulos de Emaús, donde Jesús finalmente les enseña a descubrirlo a Él en las Escrituras. Dice, partiendo por Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, por todos los profetas, les da a conocer lo que de Él dicen. Sí, Francisco, hay una expresión que tú usas en el libro, ahí con respecto a los caminantes de Emaús, y dice que qué hermoso sería, qué genial sería, o fantástico, no recuerdo bien la expresión, pero esa es una expresión muy, muy interesante, que pudiésemos nosotros tener una conversación de esa con Jesús, y la podemos tener cuando vamos a la Escritura.
O sea, Claro. podemos tener el encuentro, escuchen bien lo que quiere decir Francisco con eso, es que podemos tener un encuentro personal con Cristo, con ese Jesús de la Biblia, y cuando Él nos abre el entendimiento, se nos revela a la persona de Jesús en toda su dimensión. Claro, claro. El libro de Lucas también dice, y les abrió el entendimiento Sí. para que comprendieran las Escrituras, básicamente haciendo referencia al versículo anterior que dice que él les dice duros de corazón por no entender, ¿verdad? Lo que de mí está escrito en la ley y los salmos, ¿verdad? Y la los ley y los profetas. profetas. Entonces, cuando comprendemos que toda la ley, que los profetas, que los salmos hablan acerca de Cristo, es cuando comenzamos a mirar las Escrituras con el entendimiento abierto, encontrando a Cristo. Amén. El punto, bueno, en este libro no tomamos toda la escritura, no tomamos la ley, los profetas y los salmos, apenas tomamos el Bereshit, ¿ah? Claro, el primer libro de la Biblia, y ya nos encontramos con cosas realmente maravillosas. Claro. Una de esas cosas hermosas que tú tratas en el libro es con respecto al propósito final de la creación. ¿Es la creación por causa de Cristo o Cristo por causa de la creación? Claro. Explícanos un poquito de eso. Claro, por ahí favor. se hace, ese es el primer capítulo, ¿verdad? Sí. ¿Qué relación tiene Cristo con su creación? Es verdad. ¿Verdad? Y allí entendemos y miramos el capítulo 1 de Génesis a la luz de Colosenses 1:15, 16, que dice que por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Pablo ahí incluso dice, visibles e invisibles, Amén. sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho para Él y por medio de Él. Entonces se comprende que al final toda la creación fue hecha para el Hijo. No es que el Hijo sea por causa de la creación, ni siquiera que Jesús haya venido por nuestra causa, sino sí. que nosotros fuimos creados por causa del Hijo que había de venir. Entonces ahí se desarrolla la temática, digamos, Y ahí, en ese primer capítulo. justamente ahí cuando nos encontramos con esa apreciación, digamos, de la trascendencia de Jesús por sobre la creación y por sobre esa visión antropocéntrica que hoy día inunda nuestras iglesias, de donde nacen ciertas teologías que son medias espurias, por decirlo de alguna manera. Cuando volvemos a ese concepto original, cuando volvemos a encontrarnos y a entender que Jesús es la figura principal, no solo de la existencia temporal, sino como bien lo dice el libro de Colosenses, Claro. de lo visible, de lo invisible, de sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo está bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Claro, claro. Algunos piensan que Cristo viene por un asunto circunstancial Correcto. del pecado en Edén. Sin embargo, Cristo nos dice Primera de Pedro, ¿verdad? Él está ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Él es el ser eterno, ¿verdad? Amén. Y todas las cosas son para Él. Exaltar a Cristo. Yo creo que el propósito del libro finalmente es exaltar a Cristo, Amén, ponerlo amén. en su lugar y que comprendamos que cuando leamos el Génesis no lo volvamos a leer igual. Amén. Algo muy interesante, tendríamos mucho de qué hablar con respecto al libro, estamos recién en la introducción, sería fantástico que ustedes pudieran tener acceso a este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir, Francisco? Está disponible a la venta en Amazon. Ya uno entra ahí a la página de Amazon, digita ahí La Promesa Eterna y está disponible en formato Kindle para descargarlo en artefacto. El Kindle es una app, ¿verdad? que Sí. se descarga gratuitamente, y en formato papel también, que sale un poco más costoso por el envío, pero Correcto. finalmente se puede adquirir ahí. Amén. Yo les animo a conseguir este libro, a leerlo de una sentada, a estudiarlo, amén. Y por favor, no deje de comunicarse con nosotros si necesita información, mayor información acerca de este hermoso documento. Queremos despedirnos ya, Francisco, el tiempo corre en la televisión. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a mis amados, el Señor les bendiga, les guarde y contentos, ¿verdad?, con poder poner esto a disposición de ustedes. El Señor les bendiga. Bien, un gran abrazo, nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite y espero contar con su audiencia. Que el Señor les bendiga mucho.